Bueno, muy buenas tardes amigos. El día de hoy un día bastante caluroso en la ciudad de Lima. Bueno, con bastante movido el escenario político y la coyuntura respecto a la vacancia que se le quiere plantear al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respecto pues a los cuestionamientos que tiene en el caso Odebrecht, también el caso lamentable de Jimenita, que pues la asesinaron y la violaron, y se habla de la discusión de la pena de muerte. En verdad, este gobierno en general, tanto el ejecutivo como el legislativo, bastante cuestionado, porque no se están tocando los temas de fondo, no se están discutiendo los problemas que corresponden, y más se está perdiendo el tiempo en discusiones triviales y personales, revanchistas, de revanchismo político, que bueno, de alguna manera ha caracterizado a los líderes de la clase política en este país, ¿no? El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con César Campos, quien está a mi lado izquierdo, quien es periodista, columnista del Diario Expreso, además analista político reconocido, se sale en diversos medios de comunicación. ¿Cómo estás, César? Y tu saludo a nuestros seguidores. Un placer y honor estar contigo, Víctor Hugo. Bueno, estábamos conversando hace un momento por interno respecto de que si se va a dar o no va a dar la vacancia, ¿no? Queríamos saber cuál es tu opinión, si es que realmente estamos frente a... Se habla de que hay 90 votos, se habla de que sí se va a llegar a la vacancia, de que esta vez el presidente no lo van a salvar, que se espera la declaración de Sepúlveda, que el 18 o el 19 creo declara Jorge Barata, y así se habla de que va a estar comprometido. Hablan muchos de un nuevo escenario a partir de marzo, que las cosas van a cambiar, que va a ser el fin del mundo, el político, no sé qué. ¿Tú qué piensas del tema y si es que se puede dar o no la vacancia del presidente, César? En varios planos, Víctor Hugo. Primero, el hecho de que llama la atención que el Congreso de la República, con la experiencia obtenida del intento de vacancia al presidente Kuczynski en diciembre, no se haya abocado siquiera a estudiar o a anunciar la evaluación de cuál es el protocolo a cumplir, cuáles son los procedimientos en caso de una vacancia por incapacidad moral. Porque el término genérico existe como principio constitucional, más no, como se demostró en la discusión y en la propia sustentación que hizo el doctor Alberto Borrero Dría, abogado Kuczynski, en el seno del Parlamento Nacional, no existe una vía clara. Eso es lo primero que me suscita, el hecho de que se vuelva a hablar de una vacancia sin saber exactamente cómo se debe realizar en caso de incapacidad moral. Lo segundo es, como tú bien señalas, que el escenario no parece demostrar de que exista inclinación mayoritaria de los congresistas de las diferentes bancadas para hacer proceder dicha vacancia, por lo menos en los términos en que se han planteado. Ya sabemos la división que ha sufrido la bancada de Fuerza Popular. Existe en los 10 Avengers del señor Kenji Fujimori, los 61 votos de la señora Keiko Fujimori, el APRA mismo, que en la anterior ocasión 3 de los 5 parlamentarios votaron a favor de la vacancia. En este caso ya hay 4 que han anunciado que de ninguna manera la harían prosperar en la coyuntura actual. No sabemos ni siquiera cómo procedería Mauricio Mulder, quien se encuentra de viaje. De tal manera que en materia objetiva de votos tampoco pareciera ser el escenario propicio. Y en tercer lugar, el tema de los motivos, las razones, la verdad que llama poderosamente la atención, como se ha visto ayer en una fotografía publicada por la revista Caretas, ver al señor Alberto Quintanilla, ¿no?, de del Frente Amplio, en unas migas enormes y cordiales con Daniel Salaverry y Héctor Becerril del Fujimorismo, cuando se supone que algunos voceros del Frente Amplio habían señalado su observación al señor Pedro Pablo Kuczynski por el indulto que dio Alberto Fujimori. Parece que es un tema que lo quieren relativizar, es decir, moralmente ellos tampoco tienen pues una bandera muy sólida. Pareciera ser que todo se va a concentrar en las imputaciones del tema Odebrecht. Y en cuarto lugar y finalmente, precisamente en torno a lo que pueda declarar Jorge Barata el día 28 de febrero, recordemos que el presidente Kuczynski ha dicho que él va a esperar primero, qué cosa dice Barata antes de comparecer ante la comisión Lavallato, más allá de juzgar si está bien o está mal esta actitud, si debe comparecer antes o después. El hecho es que el presidente parece ir a ganar tiempo respecto a lo que él pueda decir Barata. Según decía ayer Caretas, parece que el ex representante de Odebrecht en el Perú no va a ser muy amigable con PPK y probablemente exhiba mayores elementos de juicio como para que dudemos de la moralidad del señor Kuczynski en cuanto a si ha confesado, ha dicho toda la verdad respecto a sus relaciones con Odebrecht. Pero él tiene todavía tiempo para ganar, porque mientras se traduce oficialmente lo que diga el señor Barata, va a durar por lo menos un mes, Víctor Hugo, fines de marzo.
Mientras se inicia la legislatura, comenzamos abril, mayo, ocasión en la que se presentará, me imagino, el presidente Kuczynski ante la Comisión Lavallato. Finalmente viene ya el escenario de mayo-junio, donde el Perú se prepara para el Mundial de Rusia 2018 y vamos a estar, creo yo, bastante entretenidos en el tema. Y creo finalmente que el presidente va a llegar, quizás de forma muy dramática, a dar su mensaje a la nación el 28 de julio. Yo creo que tiene como para respirar hasta julio, ¿eh? Algunos calculan que no pasa de Semana Santa, pero yo sí creo que el presidente está actuando con algunos cálculos de tal manera, confiando que Barata no lo embarre tanto. Segundo, poder desbaratar lo que diga Barata, ¿no? Compareciendo ante la Comisión Lavallato. Y en tercer lugar, un poco los factores exógenos de entretenimiento que vamos a tener los peruanos con el tema de Mundial y otras cosas. Sí, es cierto lo que tú mencionas, ¿no, César? Digamos, el tema de la vacancia, yo creo que se va a desinflar también por los temas coyunturales del Mundial, también porque no sé si la izquierda le haga el favor al fin y al cabo al fujimorismo, porque al final el fujimorismo quien ganaría aquí. También se habla pues de que ni Marcelo Odebrecht lo ha manchado a Kuczynski respecto a cuando se planteó la vacancia en diciembre. Me recuerdo que salió una nota en La República donde el mismo Odebrecht decía de que no se le contrató a las empresas por temas de corrupción, ¿no? Y que esos dineros pagados no eran consecuencia de la corrupción. Exacto, eso es lo que salió. Y agregando que le dijo que era un hueso duro de roer en el tema de la negociación por la interoceánica. De alguna manera, pues, si el jefe de toda la banda los ha limpiado, ¿qué sería de Barata? Yo no creo, sinceramente, y yo no sé también por qué razones lo estaría haciendo, que Odebrecht y Barata, de alguna manera, no implique a Kuczynski, ¿no? Me parece, no me sorprendería, a pesar de que existen grandes indicios de que y mucho se comenta, y García Belaúnde ha manifestado, ¿no?, que está bastante informado del tema, de que si hubieran indicios de corrupción, lamentablemente pues pareciera de que no va a haber nada en contra de él y le van a permitir al menos llegar hasta poco más de fin de año tranquilo, entre comillas, ¿no?, más allá de, digamos, las quejas y la preocupación de la población y de muchos funcionarios de los gobiernos subnacionales respecto a la ejecución de presupuestos, que prácticamente estamos paralizados, ¿no? Que es algo que realmente preocupa, César, porque más allá de que el presidente se salve y más allá de que es cierto que hay que respaldarle el orden constitucional, más allá de que se sabe que el presidente pues no tiene capacidad de gestión, no está bien asesorado, ¿qué cosa es lo que se tiene que venir? ¿Qué se requiere, César, para que se vuelva a impulsar la inversión pública y la inversión privada que está paralizada, ¿no? Porque ¿de qué sirve también de que esté Kuczynski, de que salga de repente Vizcarra, que salgan todos, no sé, al fin y al cabo, como esa campaña, que se vayan todos, otras nuevas elecciones? ¿De qué sirve el cambio de moco por baba, por decirlo así, si es que no, o sea, al fin y al cabo, quienes pagamos patos somos los pobladores, la clase trabajadora que somos todos nosotros, que mantenemos de alguna manera al Estado a través de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa. Entonces, yo no sé cuál es tu opinión sobre el escenario político, económico, ¿no?, que realmente está mucha incertidumbre, ¿no? Empezando por señalar muy brevemente que al presidente Kuczynski en realidad, en efecto, no se le está atosigando, ni demostrando, ni focalizando alguna corruptela mientras fue ministro de Estado, salvo esta relación impropia que habría mantenido a través de First Capital y Westfield Capital, donde la gestión del señor Gerardo Sepúlveda, su socio, sí obtuvo al parecer algunas ventajas, sobre todo con la emisión de los bonos para pagar bonos soberanos, es decir, bonos emitidos por el Estado peruano para pagar las obras de Olmos, que a su vez le sirvieron para pagarse a las consultorías que hizo el señor Sepúlveda, y que el Banco de Crédito además ha demostrado ciertas transferencias hacia el presidente de la República. Eso es lo que podría ser la omisión de información que hizo el presidente Kuczynski. Él mismo ha señalado que le faltó prolijidad quizás para cuidarse de eso. Él no asociaba, no necesariamente tomó determinaciones en función a obtener ese beneficio, pero el que hubo ventajas, hubo ventajas. Eso lo dilucidará en todo caso la justicia, la administración de justicia en nuestro país. En cuanto a lo segundo que tú señalas, que me parece un punto muy importante, es el fomento de la confianza en la economía, sobre todo en un momento que a nivel global se observan indicadores muy positivos y muy buenos. Y global en el sentido, me refiero a la demanda que tienen en el mercado internacional los principales productos de exportación tradicional nuestros, como son los minerales, los metales, el cobre, el zinc, el molibdeno, que también está entrando fuertemente como una demanda internacional,
la plata misma. Esa posibilidad de que el Perú, vía el ingreso fiscal y la inversión ingente que puedan tener las empresas mineras en proyectos importantes como Michiquillay, que ya se va a licitar, según ha dicho la ministra Ángela Grosheim, ahora en febrero, sí o sí, de todas maneras, va a representar por lo menos un impacto de un punto en el PBI peruano, lo cual significa, para traducirlo a todos los amigos, amigas oyentes y televidentes, realmente una ingente inversión para fomentar puestos de trabajo, dinamizar la economía nacional. Tenemos Quellaveco, las obras de ampliación de Toromocho, en fin, tenemos también Tía María, que está pendiente y que, como vemos a través de los medios de comunicación, está con una campaña muy intensa. Ojalá que logre persuadir a los entornos sociales en donde se desarrolla esta actividad minera para efectos de que pueda salir adelante. Es la propia comunidad la que se va a beneficiar ciertamente y va a aprovechar esta inversión. Y en segundo lugar está la preocupación de la caída de la recaudación fiscal. Estamos en una presión tributaria de 13%, menos 12%, o a 12%, mucho menor al 16,1, 16,2 que tuvimos en los años 2012, 2013, cuando una buena política de articulación tributaria puede generar, Víctor Hugo, mayores ingresos para el Perú y destinado, como tú estás señalando, a la inversión pública, sobre todo en esta etapa de la reconstrucción nacional. El presidente Kuczynski fue muy enfático en decir que había factores que podían dinamizar la economía, como la inversión pública en la reconstrucción, la inversión privada que se da, por ejemplo, en sentar las bases para la infraestructura de los Juegos Panamericanos, y en tercer lugar, en el mejor precio de los minerales en los mercados externos. Tenemos entonces resortes probados que permiten, y a ojos vista, mejorar la condición del Perú, no solamente para que la economía pueda ser más dinámica, sino que también para que las empresas tengan espalda financiera, para que sus créditos sean sólidos, para que la gente pueda adquirir préstamos y encaminarlos hacia los bienes, y aumentar sobre todo también la otra parte de la demanda, que es el consumo. Evidentemente el peruano de a pie necesita consumir más, necesita saldar las deudas que ha acumulado hasta el momento, y por ello una buena dinámica de la economía le permitiría a ellos tener mayores ingresos. Todo esto se da, tú también lo has señalado, por digamos, en un contexto en que lamentablemente no tenemos facilidad de la perspectiva política para que esto salga adelante. Si el presidente Kuczynski logra salvarse o pactar políticamente con la oposición, con el resto de fuerzas, a efectos de mantenerse en el poder, vaya y pase. Ya se ha demostrado, incluso en el caso de Toledo, que con un dígito de aprobación podía mantener ese entendimiento con otras fuerzas políticas para materializar su horizonte económico, sobre todo, en un periodo en que se dudaba si podía mantenerse o no las políticas que había implementado Alberto Fujimori en el decenio anterior. Entonces, estamos ante una circunstancia, digamos, en la que, aún el caso sea que el presidente Kuczynski por último tenga que renunciar, no estoy seguro si vaya a ser vacado, renuncia o vía vacancia, pues tenemos que alentar toda la parte económica de nuestro país, que es lo que quiere su propio gobierno, y que al final de cuentas, sea Martín Vizcarra, sea Mercedes Arauz, se trate de quien se trate, lo va a tener que apuntalar por el resto de lo que le queda a este gobierno. Sí, en verdad el escenario que vivimos actualmente, César, en verdad es algo que preocupa a toda la población, ¿no? Porque, bueno, entra una, sale de otra, entra una, y así prácticamente el presidente y su gestión actual está pues totalmente pues deslegitimado, ¿no? Si vemos las encuestas últimas que han salido, sí, en donde pareciera pues que incluso la mayoría de población quiere verlo pues ya en casa, que se vaya el presidente, ¿no? Entonces esto de alguna manera pues preocupa, porque no permite al país avanzar como se estaba proyectado a hacerse, ¿no? Incluso Moody's y el Banco Continental, si no me equivoco, ha calificado con un 0 punto algo menos el crecimiento para este año, ¿no? Entonces es algo que realmente afecta a la población, afecta a la clase media, afecta a la clase trabajadora, incluso a la gran empresa, que, como tú dices, está postergando proyectos de inversión mineros que son muy importantes para el país, porque de ahí pues prácticamente para la olla del Estado, ¿no? Hay que recordar que un gran porcentaje
que los ingresos que percibe el Estado son a través de este tipo de fuentes, ¿no? El canon, las regalías, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, que paga prácticamente gran parte de la gran empresa, sobre todo las empresas mineras, y también de que ese canon y esas regalías también van a muchas regiones, ¿no? Sobre todo las regiones del sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, ¿no? Bueno, en el centro también algunas, y entonces así, ¿no? El motor está paralizado de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu comentario, César, respecto a lo que viene ocurriendo sobre el caso de lo que está ahorita vigente de la pena de muerte? O sea, ¿cuál es tu posición? Si es que esto es factible, estamos hablando de populismo, algunos hablan que inclusive lamentablemente está haciendo cortina de humo para salvar al presidente o para que la gente se olvide lo del indulto, etcétera. ¿Tú crees? ¿Por qué cada cierto tiempo en nuestro país, a pesar que sabemos que hay más de 5.000 casos desde hace 3 años de violación de consecutivos de muerte, por qué hacer mediático ahora en esta coyuntura? ¿Y por qué aún así, por ejemplo, pasó lo de Pasamayo? También un escándalo, se dijo que se iba a bloquear la vía, se dijo de que ya no iban a pasar los carros y tal cual quedó así, nadie se acuerda ahorita de ese caso. Igual puede pasar con el caso de Jimenita, hoy día hablan de la pena de muerte, después de otro tiempo más va a volver a pasar otro caso, la gente se va a olvidar lo de ahora y otra vez seguimos en la misma discusión y hablamos, estamos en un círculo vicioso de un montón de discusiones que se vienen y que es algo reiterativo que yo veo, el primero del tema del lavado de activos, después del tema electoral, de las reformas que se han quedado ahí, el tema de los accidentes, el tema de reconstrucción con cambios, el tema de los huaicos, ahora con el tema de la pena de muerte que otra vez se vuelve a hablar y sube, baja y así estamos. No sé cuál es tu opinión sobre todos estos ciclos, o estamos en cortinas o de verdad es algo que se da y se debe de alguna manera abordar, y si es que se tiene que abordar, cómo debería hacerlo el Estado, ¿no? Tú has hecho una muy perfecta descripción de lo que es el accionar de la clase política peruana en un sentido permanente y tradicional, ¿no? Nosotros vamos de escándalo en escándalo, de tema tras tema, al cual nunca le encontramos una solución definitiva, y los vamos soltando los temas en la medida que pasa. Cuando cayó Fujimori y cayó preso Montesinos, acuérdate que todo el mundo decía empezará la era de la democracia, la mayor transparencia, en la que ya no se van a cometer estos actos de latrocinio contra el Estado, estos robos, estas corruptelas. Bueno, yo pienso que la corruptela de los 15 años posteriores, a ojos vista, parece mayor de lo que se puede haber cometido incluso durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es impresionante que la lección no fue aprendida. Y se supone que el destapar la cantidad de personas, personajes, personalidades, y que desfilaban por la salita del CIN y con sus saltos de dólares, no haya causado ni siquiera un impacto de reclamo moral en un gran sector del país. Volvemos a las mismas, y tú, como bien lo has señalado, igual pasa con el tema de las violaciones, la consecuencia de la pena de muerte. Cada cierto tiempo hay que ser recurrente hablar de la pena de muerte, como si eso fuera la solución. Yo tengo una postura, como muchos peruanos la tienen, creo, además por la lectura jurídica, por supuesto, de nuestra situación, en lo que ya nosotros no podemos retroceder a una medida de esta naturaleza, que suena bien, que suena apropiada, que algunas personas creen que podría ser disuasiva frente a la comisión de tantos crímenes que ocurren en nuestro país, que creen que el criminal patológicamente establecido, lombrosianamente determinado, puede de la noche a la mañana ser curado o cambiado, y que va de repente, por el miedo a la muerte o a la pena de muerte, evitar el delito. Yo creo que no. Hay situaciones en las que, además, como consecuencia del fin de la guerra mundial y todo lo que ocurrió durante el Holocausto propiciado por Adolfo Hitler en la Alemania nazi, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948 estableció una hoja de ruta para toda la humanidad. Adherirnos a ella significa hacer algunas concesiones en pro de la vida, en pro de la jurisprudencia, la jurisdicción internacional incluso, para que esos derechos humanos no vuelvan a ser violados. Yo sé que la Corte Interamericana puede estar de repente politizada, como lo acaba de declarar el propio Domingo García Belaúnde en un amicus curiae muy loable sobre el tema del indulto a Fujimori, demandando que ojalá se recomponga la Corte para que no tenga sesgos políticos,
pero de hecho nosotros no podemos ni apartarnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco renunciar a la jurisdicción de la Corte, y tampoco creo que debemos renunciar al hecho de mantener el impedimento de la pena de muerte en nuestro país. Impedimento que es además relativo, como tú bien lo sabes, la Constitución lo prevé para el caso de traición a la patria en guerra exterior. Entonces existe una excepción, hay pena de muerte. Ahora, traición a la patria en caso de guerra exterior es algo que también en algún momento se discutió hace muchas décadas como algo muy relativo, sobre todo como en la Constitución del 79 estaba redactado. No hay pena de muerte solo en caso de... Entonces, primero negaba y después afirmaba que existía la pena de muerte. Pésima redacción en la Constitución del año 79. Pero volviendo al tema sustantivo, creo que nosotros debemos mirar el fenómeno de las violaciones, el fenómeno de las agresiones, de los crímenes ocurridos en nuestro país multidimensionalmente y actuar multidimensionalmente. No es un tema de represión policial ni judicial, se trata de un tema de sociedad, de un tema de cultura. Fíjate que hasta el caso ocurrido el día de ayer, lamentable, de un policía que le da pase, ¿no es cierto?, a una comitiva ministerial en vez de una ambulancia, todo el mundo la carga con el policía, cuando en realidad, como se ha establecido, no hay un protocolo determinado como para que la policía sepa quién o quiénes debe darle prioridad para pasar. Claro, la ley y el reglamento de tránsito dice que las motobombas, la policía, los patrulleros y las ambulancias tienen siempre prioridad, y que los que tienen además cierto privilegio para poder trasladarse en su vehículo por la ciudad solamente es el presidente de la República y los titulares de los poderes públicos. La ley no dice que los ministros de Estado deban tener, pero en la época del terrorismo se estableció esa costumbre, Víctor Hugo, tú lo recuerdas, ¿no es cierto?, que parecía razonable, habían coche bomba frente a los despachos ministeriales, habían ministros amenazados de muerte, como de hecho se mataron algunos exministros durante la época de Alan García. Pero eso no conlleva que en esta época que no tenemos terrorismo se mantenga ese privilegio absurdo de dejar pasar a un ministro con su liebre que nos amenaza a todos los que estamos manejando, circulando, ¿no es cierto?, para que le podamos abrir paso. ¿Qué corona tienen esos señores y por qué no se pueden mojar como cualquier ciudadano peruano? Eso lo que revela es la falta de cultura, falta de determinación principista, normativa que debe existir en nuestro país. Esa ausencia se da en muchos terrenos y por eso en el caso de las violaciones ocurridas, sobre todo en este caso espantoso de lo que le ha ocurrido a la niña Jimena, en realidad nos debe hacer y motivar una acción concreta, determinada, multidisciplinaria, multisectorial, multisocial, en todos los frentes, hasta llegar a reducir el índice, por supuesto, tan elevado que tenemos de violaciones en el Perú. Cuando Indira Wilca y Marisa Glave soltaron su famoso hashtag en el Twitter diciendo Perú país de violadores, quisieron llevarlas hasta la Comisión de Ética, cuando estaban diciendo una gran verdad. En el Perú, con este tema de Jimena, se ha revelado que se acumulan casos enormes, más de 5.000 casos de violaciones. Somos el segundo país en América Latina, después de Bolivia, en sufrir los casos de violación, y vamos a decir que hay por prurito de que la mayoría de peruanos no somos violadores, no somos un país que está admitiendo o socialmente generando, gestando a esta gente enferma. Entonces son muchos temas que poner sobre la mesa, Víctor Hugo. Tú, como buen constitucionalista y como buen catedrático y académico, creo que puedes enfocar bastante mejor que yo la dimensión del problema y llevarlo a una discusión, ¿no es cierto?, más amplia, porque no podemos cruzarnos de brazos. Tú bien lo has dicho, un tema sustituye al otro, pero nunca terminamos de resolver el tema anterior. Se queda siempre en la agenda, se queda pendiente. No agotamos las vías para mejorar esa situación. Sí, es cierto, César, lo que tú mencionas. En verdad, este tema de la pena de muerte es bastante polémico, bastante controversial. En verdad, se habla de que se tiene que modificar el artículo 140 de la Constitución. Como tú bien lo has manifestado, solamente procede la pena de muerte en casos de terrorismo y de guerra exterior, de traición a la patria en caso de guerra exterior. Y bueno, en verdad, yo por mí, si es que fuera necesario de repente, como un elemento disuasivo aplicarse, deberíamos aplicarlo, ¿no? Porque si en otros países se puede hacer, como en Estados Unidos, en Trinidad y Tobago, entre otros países que pertenecen a Centroamérica, ¿por qué en el Perú no se puede hacer? Si con una tingencia, que ellos no renunciaron a la Convención Interamericana. Estados Unidos, como tú bien lo sabes, que pregona también los derechos humanos por la dificultad que tienen por su constitución especial de ser un Estado federal,
con muchos estados y muchas constituciones que algunas admiten, algunos estados, la pena de muerte, jamás adherieron a la convención. En cambio, nosotros sí tendríamos que retroceder, claro, porque ya adherimos, y el costo de retroceder, a diferencia de los países que no adhirieron, me parece que es bastante alto. Esa es mi observación. Sí, bueno, sí, pero de todas maneras lo que la gente quiere es sí, de soluciones, hecho, ¿no? Porque de hecho, claro, de repente quedarnos a veces en el aspecto teórico de que yo creo que incluso yo saqué una nota de prensa indicando que parece que se les quiere caer el negocio a un montón de ONGs. Eso es verdad y también, de abogados, claro, y de caviares que dependen de este tipo de... Ellos son los que han pervertido, claro, realmente el sistema de derechos humanos, exacto, como lo ha dicho muy bien Domingo García Belaúnde. Claro, porque de 29 casos que han llegado a la Corte, 28 los ha perdido el Perú, con indemnizaciones millonarias en favor de corruptos y en favor de terroristas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el beneficio, qué eficiente es de que el Estado peruano esté adherido a este tratado si es que vemos casos diarios de crimen, de corrupción, vemos casos de violaciones? Tú bien mencionaste la estadística, después de Bolivia, Perú y Bolivia prácticamente una vergüenza lo que viene ocurriendo. ¿Cómo ponerle freno a esto ya? Si es que tampoco existen pues jueces capacitados, no hay presupuesto para el Poder Judicial. Exacto. ¿Cómo hacemos para implementar el nuevo Código Procesal Penal, de interponer penas que sean más severas, no dar un rango, sino como una regla general? Por ejemplo, se podría resolver a través de un pleno casatorio para que sea todo cadena perpetua al menos, ¿no? Pero igual eso tiene un costo, ¿no? Y hay personas que ya no pueden curarse, ya son disociales y no hay forma que se puedan reinsertar a la sociedad. Entonces, la vida es importante para todos los seres humanos, es el básico derecho y fundamental que se tiene, está reconocido por la Constitución en su artículo 2, pero yo creo que no se puede exceder los derechos del otro, ¿no? Y bien, César, finalmente para culminar la entrevista, ¿cuál es tu sentir de lo, bueno, el escenario en verdad a nivel de los gobiernos subnacionales? El 7 de octubre tenemos elecciones. Los ánimos no son los mismos, o sea, son prácticamente los mismos. Hablamos del caso de la Bajato, hablamos de la gran corrupción, pero también existe corrupción en las esferas de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Vemos, por ejemplo, que bandas organizadas, criminales, forman parte de partidos políticos como Solidaridad Nacional y el alcalde nunca, ni siquiera los ha expulsado. No hay un comunicado oficial del Partido Solidaridad Nacional respecto a que el alcalde de Santa Rosa, el de Chosica, los otros alcaldes detenidos, el de San Bartolo, son de su movimiento, son de su partido. Entonces, pareciera también que a nivel, es que los gobiernos, se da que los gobiernos regionales y locales están secuestrados por caciques, por bandas criminales. Hay mini Odebrecht también que cobran por, de una manera, llevan a candidatos al poder para después cobrar a través de obras. Hablamos de tráfico de terrenos, de lavado activo, crimen organizado, bandas como el caso de Villa María del Triunfo, entre otras a nivel nacional. Acabamos de salir hace no mucho en el gobierno de Humala con el caso de Álvarez en Ancash, el caso de Oscorima, que está vivito y coleando, lo soltaron, el caso de Moreno en el Callao, que también de alguna manera sigue libre, ¿no? O sea, Carhuancho, Concepción Carhuancho le dio detención preventiva, la sala no sé por qué razones lo revocó, ¿no? Entonces, pareciera que toda la clase política nacional no solamente está venida hacia menos, ¿no? Prácticamente ya es terminada con tantos casos que se está viendo porque hay corrupción generalizada, sino también es un mal que ataca, pareciera también con mayor razón, solamente que los medios grandes no le dan mucha importancia, solamente cuando estamos cerca de elecciones. ¿Cuál es tu comentario de que lo que viene ocurriendo a nivel de Lima Metropolitana y en otras provincias sobre la corrupción y tu reflexión, César? También con muchas aristas, Víctor Hugo, el problema, ¿no? Porque tú has mencionado, por ejemplo, el caso de 3 alcaldes que pertenecen a un determinado partido político, y todo esto nace de ponerse a pensar si realmente ese partido político existe, funciona, es orgánico, responde a las normas que le dan vigencia. Hay imperio del alcalde metropolitano sobre esos alcaldes en el sentido político, se reúnen, coordinan, yo no lo veo. O sea, más allá del problema de que si se sancionaron o no se sancionaron, está el hecho de que nuestro sistema político anda muy mal. Lo vemos en el caso mismo de Fuerza Popular, ¿no? Cuando todos sabemos que la gran mayoría de representantes que están en el Congreso no pertenecen a ese partido, sino que fueron recogidos por la señora Keiko Fujimori a lo largo de sus viajes por el Perú. Es decir, ella ni sabe los antecedentes, ni conoce todas las triquiñuelas de las cuales pueden haber sido imputados. Y otro aspecto y otro ángulo de lo que tú señalas, que nos devuelve además a la conversación anterior, pese a todos los ejemplos que existen de seguimiento,
de focalización de las corruptelas cometidas con los recursos del Estado a través de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, bueno, los alcaldes persisten, insisten en hacer lo mismo. Yo no sé qué patología tienen esta gente que llega al poder para seguir haciendo lo mismo, por lo cual metieron preso a sus antecesores, por lo cual se sometieron a una humillación familiar, personal, ¿no es cierto?, de verse con las manos en la masa, como este alcalde de Chilca, donde tenía hasta un estadio en la parte trasera de su casa, con miles de billetes de dólares, como si fuera Crucillán, ¿no?, en la época que recibía la plata del señor Vladimiro Montesinos. Es una cosa impresionante, por eso te digo, ¿qué pasa con nuestra sociedad? O sea, más allá de que cada una de estas cosas nos suscite impactos negativos, ¿cuál es lo orgánico en todo esto? ¿Qué es lo que le da vigencia y qué le da vida? ¿Qué está fallando desde la formación probablemente educativa, desde la formación hogareña? Tiene que ver con el quiebre de los hogares, tiene que ver con la falta de principios ya religiosos. Mira, la dimensión es mayúscula. El tema de abordar cada una de estas cosas y emitir una opinión, Víctor Hugo, es que a mí me suscita siempre algún detenimiento de reflexión macro sobre las cosas, ¿no? Porque en realidad uno, más allá de lamentar, condenar, de repente sugerir o proponer medidas correctivas, concretas para cada caso, ve que el problema se articula, que todo esto está articulado, todo esto forma parte de un ser del nuevo peruano, y eso está muy mal. Eso, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a atacar? Tú empezaste la entrevista señalando muy bien que si no hay un gobierno con legitimidad, por ejemplo, al cual nos respetamos, no hay un Estado al cual le debemos consideración, ¿no es cierto?, ante el cual bajamos la cabeza, porque ese Estado nos chantajea, ese Estado no nos promociona, ese Estado no nos da seguridad, no nos da salud, no nos fomenta la educación pública que queremos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si no tenemos un Estado al cual respetemos, no vamos a avanzar más. Hace poco la ministra de la Mujer, la señora Choquehuanca, la ministra Choquehuanca, se puso a llorar públicamente confesando una impotencia, ¿no es cierto?, de no poder resolver una serie de problemas porque sentía trabas por todos lados. Yo vi que la atacaron mucho en las redes. Yo ni conozco a la señora Choquehuanca, ni me suscita tampoco mucha admiración. Creo que puede haber mejores ministras al frente de ese portafolio, ministros, qué sé yo, pero yo no creo que a la señora Choquehuanca la vamos a condenar por esa impotencia. Es verdad, cualquier ministro, cualquier persona que asuma una función pública en el Perú tiene que sentirse impotente de no poder realizar ni siquiera un mínimo plan de trabajo, porque el Estado es su mismo enemigo, es su principal opositor, es su adversario. Los resortes públicos con los cuales cuenta el viejo Estado no permite avanzar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque no hay consenso, porque, como tú bien dices, los gobiernos subnacionales no se equilibran en sus funciones con los gobiernos, se empatan con los gobiernos locales, estos a su vez ni siquiera con el gobierno central. La dificultad entonces es mayúscula. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a vestir al santo? ¿Por dónde empezamos a corregir? Yo la verdad que creo que es una chamba bien difícil, una tarea muy grande, en la que necesitamos alguien que nos ilumine y que su reflexión, por supuesto amplia y que logre consensos, nos permita reformar un montón de cosas que faltan cambiar. Tú mismo lo dijiste, hay reformas también pendientes, en todo orden de cosas, sistema político, reformas económicas de segunda generación, reformas del Estado, ni siquiera la ley Servir, como tú bien sabes, se puede aplicar a toda la administración pública. Se exoneran el Poder Judicial, se exonera el Congreso, se exoneran algunos organismos públicos. Es decir, el cambalache siempre está, mientras tú quieres dar la solución, siempre está el viejo Estado, o sea, el partido político más grande del Perú, que se llama la vieja burocracia, que calienta asiento y que no quiere que lo muevan. Ese es el que conspira contra tu decisión de reforma y de cambio. Entonces, si no existe un consenso político, no tenemos una estabilidad mínima y una legitimidad de un gobierno que nos inspire, la verdad que yo veo poco que podamos hacer, ¿no? Bueno, César, muy interesante tu reflexión, en verdad. Esperemos pues que los peruanos dejemos tanto también a veces de quejarnos y tomar con conciencia el 7 de octubre que se vienen las elecciones regionales, municipales, y es el 2021, pues tener mayor conciencia respecto de por quiénes votamos y a quiénes queremos tener de autoridades, porque nuestra democracia es representativa, y si nosotros seguimos en lo mismo, imagínate, vamos a cumplir 2021 200 años de discutir lo mismo, porque tú revisas a Jorge Basadre, a Porras Barrenechea, es exactamente lo mismo. El Estado colonial pareciera pues de alguna manera que sigue vigente aún, con otras reglas, con otro rostro, con otros caciques,
con otra clase política dirigencial que ha cambiado, pareciera de nombre, pareciera que estamos frente a los civilistas, claro, o en sí a los caudillos, estamos en el tiempo de militarismo, ahora parece que fuera una especie de dictadura o de caudillesca personal, y hemos tenido casos de que, por ejemplo, como Dría, el caso como mismo Fujimori. O el lumpencaudillismo, ¿no? Porque cuando vemos a estos alcaldes sí, que claro, se enriquecen exacto, y se organizan políticamente, es la lumpenería lo que ha entrado a tallar, es la nueva oligarquía nacional. La nueva oligarquía nacional. Y bueno, César, que quería agradecerte por Muchas gracias a ti, Víctor Hugo invitación. Marín. Gracias. Será hasta otra próxima oportunidad. Gracias, César, y hasta el próximo viernes, estimados amigos.